opportunities. Las iglesias que reciben el Apocalipsis son iglesias que están bajo persecución. The churches that they talk about in Revelation are churches that are under Hay persecution. tiempos difíciles. They are hard times. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a ellos en el versículo 5? But what does God tell them in verse 5? Dice, el que salga vencedor The one who is victorious se vestirá de blanco. will be like them. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, I will never blot out the name of that person from the book of life, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre but will acknowledge that name before my Father y delante de sus ángeles. and his angels. Va usted a subrayar la frase, el que saliere vencedor. And you're going to underline the one who is victorious. Es decir, el que hasta el fin pueda ser fiel. It's going to be the one that will be faithful to the end. Dios le va a vestir de blanco. God is going to dress us in Su white. nombre está inscrito en el libro de la vida Their names are in the book of life. y va a estar con el Señor por siempre. And they're going to be with the Lord forever. ¿A quién? To who? Al que venciere. To the one who will be Dígalo conmigo, victorious. al que venciere. The one who will be victorious. Dígale que está al lado, al que venciere. Tell the person next to you, the one who is victorious. Entonces la vida cristiana no es para ir a medias. And so Christian life is not so that you can just do it halfway. La vida cristiana no es para un tiempo soy cristiano, otro tiempo no lo soy. Christian life is not so that you can be Christian one time and Christian not the other time. En Semana Santa me arrepiento, después en el verano me alejo. In Easter, I ask for forgiveness, and then in the summer, I forget about it. El Señor desea que seamos fieles hasta el fin. ¿Cuántos dicen The amén a Lord eso? wants us to be faithful to the end. El que venciere, The one who is a victorious. ese le vestirán de blanco. The ones who are dressed in Su white. nombre está escrito en el libro de la vida Their names are written in the book of y life. tiene la garantía de que permanecerá con el Señor para siempre y glorifica el nombre del And they Señor. have the guarantee Amén. that they will be with the Lord forever. Glorify the Lord. Pero hablemos de los últimos tiempos. ¿Qué es vivir en los últimos tiempos? What is living in the end times? Cuando usted escucha las calamidades que tenemos hoy en día, When we hear about everything that's going on today, niñas que son secuestradas en Nigeria y muy pocos hacen algo por ellas para rescatarlas, girls that are taken and raped and everything is done to them, los glaciares del Antártico derritiéndose y ya no hay forma de revertir lo que está sucediendo en el Polo Sur, the glaciers in the Antarctic are diminishing and we don't know what to do. las cortes en Estados Unidos cada vez más están obligando que los estados aprueben el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo. And in the States, they're approving the marriages between same-sex marriage. Se calcula que la temporada de huracanes en este tiempo va a ser doble de huracanes que tendremos subiendo hacia el este de Estados Unidos, lo cual no ocurría antes. And they say that we're going to have more hurricanes in the east this year, more than last year. Las economías mundiales todavía siguen delicadas, siguen en problemas. The economy is still shaky. Y fácilmente uno encuentra la frase cuando alguien dice, es que estamos en los últimos tiempos. And easily people could say, oh, that's because we're living in the last days. La Biblia dice que eso va a pasar en los últimos tiempos. And we're going to say, well, what's going to happen in the last days? Pero recuerden lo siguiente, por favor, ténganlo en su corazón, But remember this and have it in your heart, que el mejor intérprete de la palabra es la misma palabra. that the best interpreter of the word is the word. Antes de que usted vaya a un comentario Before you go to a commentary o vaya a una predicación or go to a message, a preaching, o compre los materiales acerca de los fines de los últimos tiempos en la librería cristiana, or you look at materials in the library about the end of times, usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra. we have the responsibility to study the word. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen? Quiere decir entonces de que antes de que usted y yo viniéramos aquí, ya usted tuvo que tener un encuentro con la palabra de Dios. So that means that before we came here, we had an encounter with the word of God. ¿Sabe qué hacía la iglesia del primer siglo? Do you know what the first century church did? Dice la escritura en Hechos que ellos iban y estudiaban la palabra In Acts, it says that they went and they studied the word para confirmar que lo que se les estaba enseñando era cierto. to confirm that what they were being told was true.
Amén. Amen. ¿Cuántos van a ir después de que hablemos en el día de hoy a su casa o a su lugar y va a verificar que lo que el pastor dice es cierto? How many of you are going to verify in your home and verify that what the pastor is saying is Todo right? buen cristiano no come entero. Every good Christian does not eat whole. Amén. Amen. Con mucho amor, With con much love, le va a decir al que está al lado, you're going to tell the person next to you, no seas perezoso. don't be lazy. Vas a estudiar la You palabra. are going to study the word. Don't be lazy. You know, get up, start reading the Bible. Levántese y empiecen a Study leer the la Bible. Biblia. Leen la Go Biblia. deep and deep and deeper. Más y más profundo. Descubran lo que Dios tiene para decirnos. Study what God has to tell us. ¿Por qué les digo esto? Why do I tell you this? Porque es sorprendente que el término de los últimos tiempos no apareció ahora o desde el año pasado o del siglo pasado. It's surprising that the phrase "the end times" did not start now or last year. El término que estamos en los últimos tiempos está en la palabra. The term that we are in the last days is in the word. Y fueron dichas estas frases por personas que creían en su corazón que estaban en los últimos tiempos. And these phrases were told by people that thought that they were in the last days. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, Pastor? Pedro Peter sabía que estaba en los últimos tiempos. knew he was in the last times. Pablo Paul, sabía que estaba en los últimos he tiempos. knew he was in the last times. Juan John, sabía que estaba en los últimos tiempos. he knew he was in the last times. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews, sabía que estábamos en los últimos he knew tiempos. we were in the last days. ¿Cómo así? What do you mean? Si ellos estuvieron en el siglo primero If they were in the first y century ellos estaban convencidos que estaban en los últimos tiempos, and they were convinced that they were in the last days, ¿será que los últimos tiempos demoran más de 2000 años? maybe the last days are more than 2,000 years. Está como largo los últimos tiempos, ¿no? Well, that's a long time for the last days. El Señor dice, he aquí vengo en breve. The Lord says, I come soon. Yo sé de un padre de familia que le dijo a la esposa, he aquí vengo en breve. I know a father of a family that told his wife, I'm coming soon. Y lleva 18 años trayendo la leche y no ha regresado. And he's been out for 18 years and he has not come back. ¿Cómo se maneja el vocabulario bíblico How are we managing biblical language? a la luz de la palabra? Through the word. Vamos entonces al libro de Hechos. So let's go to Hechos the capítulo book of 2. Acts, chapter 12, 2. perdón. Hechos capítulo Chapter 12. 12. 2. Un segundo. 2. Lo siento, 2. Hechos 2. Versículos 16 y 17. Gracias. Ustedes recuerdan que el Espíritu Santo vino, ¿verdad?, sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. You remember that the Holy Spirit came upon those Comenzaron that a were in hablar the, en otras lenguas. they started to speak in language. Como lenguas de fuego había sobre sus cabezas. There was tongues of fire above their head. Y era heads. tanto el impacto de la presencia del Espíritu Santo And the impact of the Holy Spirit was so que strong se movió al lugar donde estaban. that the whole place shook. Entró un viento recio A great wind came in, y de pronto todos los que estaban allí parecían borrachos. and all of those that were there, they looked like they were drunk. Y comienzan a decirle de ellos, están borrachos. And so they started to tell them, you're drunk. Se le fue la mano con la corona. I think you drank a little bit too much. Se le fue la mano con el Budweiser. Maybe you drank a little bit too much Budweiser. Yo no sé nada de eso. I don't know anything about that. El tequila, ¿verdad? Maybe tequila. También. No. No. Mira lo que responde Pedro a lo que estaba pasando allí en ese momento. Dice, Look what Peter is saying. He says, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. no, this is what's spoken by the prophet Joel. Léalo conmigo. Read it with me. Sucederá en los últimos días, dice Dios. In the last days, God says, En los
últimos días. in the last days. Joel lo había profetizado 400 o tantos años antes del Pentecostés. Joel had prophesied this about 400 years before this happened. Y ahora el Señor está diciendo a través de Pedro And the Lord is saying through Peter que ese derramamiento del Espíritu Santo that the Holy Spirit era el cumplimiento de la profecía was the completeness of the prophecy, que en los últimos días se derramaría el Espíritu that in Santo. the last days they will pour out the Holy Spirit. Es decir, It is to que say para Pedro en ese momento, that for Peter in that time, Pedro estaba recibiendo el cumplimiento de los últimos días, Peter was receiving the completeness of the last days, del fin de algo, the end of something, del fin del tiempo. the end of time. Termina diciendo, So it ends saying, dice, sucederá en, en aquellos últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. I will pour out my spirit on all people. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, Your sons and daughters will prophesy. tendrán visiones los jóvenes Your young men will see visions. y sueños los ancianos. Your old men will dream dreams. Escúcheme bien, sueños, Listen to me, dreams, no sueño. not sleep. Así que por favor despierta al que está al lado, So ¿está bien? please wake up the person that's next to you. No, es que estoy cumpliendo la palabra profética. No, I'm just thinking of a prophetic word. Estoy profetizando. I'm prophesizing. Sueños, Dreams, visiones, visions, plan de Dios. plan of God. ¿A qué se refiere eso? What does this speak A about? los últimos días. The last days. Veamos otro versículo. Let's look at another verse. Vámonos ahora a Primera de Juan, Now we're going to go to 1 John, capítulo 2, versículo 18. chapter 2, verse 18. ¿Ya están ahí conmigo? Queridos hijos, Dear children, esta es la hora final. this is the last hour. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, And as you have heard that the Antichrist is coming, muchos son los anticristos que ya han surgido. even now many Antichrists have come. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. This is how we know it is the last hour. Ahora es el apóstol Juan el que está diciendo que ya está en la hora final. Now is the apostle John that is saying that we are in the last days. Y que en la hora final se presenta el anticristo. And in the last hour, Jesus is coming. Y él está diciendo, ahora sabemos de que ya estamos en la hora final. And now we know that we are in the last hour. Juan no estaba hablando de que esto iba a acontecer 2000 o 3000 años más adelante. John was not saying that this was going to happen 2,000 or 3,000 years later. Juan estaba diciendo de que la hora final él la estaba presenciando. John was saying that the last hour was now. Y ya se estaban presentando en el tiempo del apóstol Juan las evidencias de la hora final. And in the apostle John's time, the last hour was presenting itself. Tranquilos, no se preocupen. No vayan a pensar que su pastor está enseñando herejías. Don't worry. Jesús the pastor's declaró Jesus declared que nosotros debemos ser renovados en él. that we should be renewed in him. La palabra dice The word says que nosotros tenemos la mente de Cristo. that we have the mind of Christ. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? How many of you have the mind of Christ? Los que no tienen la mente de Cristo, hoy tenemos que decir al Señor, Señor, necesito que tu mente esté en mí. The ones who do not have the mind of Christ, today Quiero- we're going to say, I need quiero- the mind of Christ in me. Quiero pensar como tú piensas. I want to think the way you think. Quiero mirar las cosas como tú las miras. I want to see things the way you see them. Ahora, les digo aquí un secreto. Now, I'm going to tell you a secret. La televisión no es el mejor recurso para tener la mente de Cristo. TV is not the best thing for you to have the mind of Christ. No, claro, usted puede verla, claro que sí. Of course, you can see it, Pero observe el contenido que está viendo. but observe the content Okay. of what you're looking at. Las novelas no me dejan la mente de Cristo aquí. The soap operas do not leave the mind of Christ in me. Por más que Juan Luis haya dejado a Consuelo,
Even though John Luis left Consuelo, eso no va a traerme la mente de Cristo this aquí. is not going to bring the mind of Christ here. Amén. Amen. Escuchando a aquellos cantantes famosos Listening to those famous singers con tremendas voces. with great voices. Yo sé bien que estoy fuera. No sé cómo lo va a hacer Elena. Pero I el know día that en I'm que, out. en fin, lo que sea, tampoco me deja la mente de Cristo acá. Neither does it give me the mind of Christ. Les dije al comienzo que necesitamos estudiar la palabra, In the beginning, I said we need to comprobar study lo the que dice la word, palabra, prove what the word says, pero también necesito ser responsable cómo preparo mi mente para poder estudiar la but palabra. I also need to be responsible in how I prepare the word. Otro secreto acá. Another secret. Los chismes tampoco me dan la mente de Cristo. When we talk about other people, it does not give us the mind of Christ. Es impresionante hoy en día cómo en los medios de comunicación abundan los chismes. It's very interesting how in communication today, people talk about other people. Yo no quiero chismes. I don't want to talk about ¿Cuántos anyone dicen else. conmigo? Yo no quiero chismes. Yo no quiero meterme en chismes. I don't want to talk about anyone else. No me interesa. Eso no me trae la mente de Cristo. That does not bring me the mind of Christ. Pero entrar en su presencia, But to enter in his presence, adorar su nombre, to praise his name, estudiar su palabra to study his word, y que Cristo viva en nosotros, and that Jesus will live in us, tenemos la mente de we Cristo. have the mind of Aleluya. Christ. Ahora, ya se acerca el fin de todas las cosas, dice Pedro. The end of all things is near, Peter Así que says. para orar bien, Therefore, be alert manténganse sobrios y con la mente despejada. and of sober mind so that Míreme You un may segundo. pray. Míreme un segundo. please look at me. Por más que la amarga que viene en botella color ámbar pueda ser seductora para muchos, Even though alcohol can be a doctor for many people, en el nombre de Jesús no lo permita en su vida, in the name of Jesus, do not permit it in your life porque el Señor le quiere sobrio, because the Lord wants porque el you. Señor tiene cosas grandes y ocultas para mostrarte y te necesita sobrio. Because the Lord has great things for you and he needs you sober. Necesitas crecer más en el Señor y necesitas una mente despejada. You need to grow in the Lord and you need a clear mind. Así que mientras el calor viene, And while the summer is coming, cómprese mejor un té helado, maybe you can get an iced póngale tea, bastante limón put a lot of lemon o agua pura or pure water o agua seltzer, or seltzer water, pero manténgase sobrio. ¿Cuánto van a but hacer en el nombre del maintain Señor? yourself sober. Amén. No se puede recibir revelación de parte del Señor con una mente que no ha sido transformada. You cannot receive revelation from the Lord that has not been Transformada. transformed. Entonces Pedro está diciendo allí, por favor, tengan su mente despejada. So Peter is saying, please have your mind sober. Ahora mira lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo, vamos rápidamente, So 2 Paul carta a Timoteo, tells Timothy, capítulo 3, versículo 1. 2 Timothy Le dice Pablo a 3:1, Timoteo, ahora bien, but mark this, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. there will be terrible times in the last days. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Paul is telling Timothy, ten en cuenta be que aware en los últimos tiempos vas a tener tiempos that difíciles. in the last days you will have terrible times. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Why is he saying to that? ¿Será que that to Timoteo Timothy? estaba esperando en los tiempos difíciles como 2000 años después? Or maybe he was waiting for 1,000 years No le iba a before. servir de mucho a Timoteo saber eso. That's not going to do any good to Timothy to know Pablo that. también entendía que estaba experimentando los últimos tiempos. Paul also had to be experimenting the last times. Ahora, cuando usted Last y yo no entendemos lo que significa los últimos tiempos, When we do not understand what the last days mean, fácilmente colocamos muchos episodios del Apocalipsis para nuestro tiempo. we can easily
put the episodes of Revelation for this time. O ponemos lo que dijo el Señor a través de Daniel también para nuestro tiempo. Or maybe we put what Daniel said for our time also. ¿Y quién le dijo a usted de que usted y yo estamos en los últimos tiempos? And who told you that we were in the last times? Pablo le dice a Timoteo, Paul told Timothy, ten en cuenta be aware, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. there will be terrible times in the last days. Y para completar esto, Judas, And to complete this, en el Jude, versículo 17 al versículo 19, in 17 to mira 19, cómo Judas ahora está diciendo e interpretando lo que Pablo había dicho a Timoteo. look what how Jude is saying what Paul had told Timothy. ¿Están mirando sus Biblias y siguiendo conmigo? Are you looking at your Bibles Tomen and nota, apunten, verifiquen. please take note and verify. Dice, ustedes, queridos hermanos, But dear friends, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles remember what the apostles of de nuestro Lord, Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ, Ellos les decían, they said to you, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. in the last times there will be the scoffers who will follow their own ungodly desires. Judas le está diciendo a la iglesia, Jude is telling the church, a la iglesia de ese tiempo, the church of that time, recuerden lo que los apóstoles dijeron, the apostles said que en los últimos tiempos serán burladores, that in the last times there will be gente que haría lo scoffers, que ellos quieren hacer. people that would want to do what they want to do. Y añade el versículo 19, estos son los que causan divisiones And in verse 19 it says, these are the people who divide you, y se dejan llevar por sus propios instintos, who follow mere natural instincts pues no tienen el Espíritu, and do not have the no Spirit. tienen el Espíritu Santo. They do not have the Holy Spirit. Judas dice, recuerde que lo que hablaban los apóstoles Jude says, remember what the apostles de were los últimos saying tiempos when the last days está pasando. is happening. ¿A quién le estaba diciendo? Who was he saying it A to? la iglesia del primer siglo. To the church of the first century. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir entonces? Pastor, what do you want to tell us then? ¿Que Jesús no va a volver? That Jesus is not coming back? ¿O que Jesús ya vino? Or that Jesus already came? ¿O que qué pasó con la venida de Jesús? Or what happened with the life of Jesus? ¿Y qué pasa con todo el alboroto que vemos alrededor? Or what happened with everything that we're hearing around us? Como ustedes saben, nosotros nacimos juntamente con mi esposa en Colombia. As you know, we were born with my wife also in Colombia. Y a Colombia nos llegaban las películas dobladas al español. And in Colombia, we had movies in Spanish. Allí en Colombia las películas dobladas al español le llaman enlatados. In Colombia, those movies were called Enlatados, I don't know how to say that in English anyway. But it's like sí, fueron doblados, ok, pero eran enlatados. Es decir, nos mandaban el producto allá. okay, so they sent the product to us, the film to us. Resulta que ahora nosotros entendemos un poco más de inglés. And so now we understand more English now. Pero el problema que tenemos ahora And so the problem that we have now, es que aprendimos también que hay malas palabras. and we also understood that they are bad words, they're curse words. Palabras que comienzan por todo el abecedario inglés. Words that are in all of the alphabet in English. Y una de las primeras palabras que uno va aprendiendo es justamente lo que escucha en la calle, palabras groseras. And the first words that you start hearing are the words that you hear outside. Ahora, ¿quiénes están de acuerdo conmigo de que las películas de hoy en día están llenas de vulgaridades? How many of you agree that the film today, the movies today are full of curse words? No es nuevo. It's not new. El otro día The other- quisimos ver con mi esposa una película súper vieja. The other day we wanted to see a really old movie with my Alguna wife. vez la habíamos visto en español And one day we had seen it in y Spanish. todo se veía hermosísimo. And everything looked great. Como sabíamos que era una buena película en ese tiempo, And so when we were going out in that time, se la queríamos mostrar a los hijos. we wanted to show it to our children. Pero esta vez no en español, sino realmente en inglés, como el original. This time in English.
Okay. Estaba en inglés la película. This time we were seeing it in English. Mis hermanos, comienzan a aparecer unas vulgaridades And we started to hear some curse words. que apenas nuestros hijos nos miraron así. And our children looked at us like, Y dice que pastor, and you say that you're a pastor, santo. holy. Dice la palabra del Señor, no hay nada nuevo debajo del cielo. The word of the Lord says there's nothing new under the sun. Eclesiastés dice lo que es ya fue Ecclesiastes says what was already was, y lo que es ahora también será después. and what is now shall be. En otras palabras, la maldad está pegada al hombre desde el principio. So in other words, evil is attached to the man since the beginning. Quiere decir entonces que la maldad se manifiesta en todos los momentos. And so that means that evil manifests itself at all times. Y la iglesia del primer siglo estaba experimentando la maldad concentrada en el siglo primero. And the first century was experimenting the evil in the first Así que century. lo que vemos hoy en día, And so what we see la now, maldad que vemos hoy en día, the evil that we see el now, desorden moral que vemos hoy en día, the moral disorder that we see no es now, nuevo. it is not new. ¿Por qué cayeron los asirios? Why did the Syrians fall? ¿Por qué cayó el imperio babilónico? Why did the Roman Empire fall? ¿Por qué cayeron los medos y los persas? Why did the Medes and the Persians fall? ¿Por qué cayó el imperio griego? Why did the Greece ¿Por Greek qué cayó el Empire imperio fall? romano? Why did the Roman Empire fall? ¿Por qué cayó el imperio comunista? Why did the communists fall? ¿Por qué han caído otros imperios en diferentes lugares del mundo? Why did other empires fall in the world? Por causa de la maldad, Because of evil. porque no es nuevo. Because it is not ¿Y new. por qué hoy nuestra nación está como está? Because that's why our nation is the way it is now. ¿Por qué estamos como estamos en Estados Unidos? Why are we the way we are in the United Porque el States? pueblo no está buscando a Dios como debiera ser. Because the Lord's people is not Necesitamos looking for the volver a Lord the way Dios they're en el supposed nombre de to. Cristo Jesús. We need to look for the Lord in the name of Jesus. ¿Por qué el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? Why did the Lord destroy Sodom and Gomorrah? Solo que en la misericordia de Dios, Dios no hace eso ahora de enviar un fuego del cielo y destruir como hacía antes. Only by the mercy of God does God not do that now, to bring fire from the heavens and destroy all earth. Aunque en nuestra humanidad a veces hemos querido que alguien sea partido por en fin. Even though in our humanity, sometimes we feel like someone should be cut in half. All right, sí. ¿Cómo entendemos esto? How do we understand this? Apocalipsis 1:1, el Revelation Señor 1:1. está diciendo lo siguiente. The Lord is saying this. Esta es la revelación de Jesucristo The revelation from Jesus Christ, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. which God gave him to show his servants what must soon take En la place. Reina Valera dice lo que pronto, ¿verdad? Debe suceder pronto. It says it should take place soon. Y está diciendo, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. The revelation from Jesus Christ which God gave to show his servant John. Entonces, estamos hablando lo que sin demora va a acontecer. Lo que sin demora va a acontecer. So we're saying what takes time is going to happen. Bien. Ahora vamos a comenzar a mover el velo. So now let's start to move the veil. Quiero que su corazón, su mente esté, por favor, bien alerta. And so I want your heart to be, and your heart and your mind to be very Porque alert, vamos a entender cuáles son los últimos tiempos. because we are going to understand what are the last days. ¿A qué se referían los apóstoles de los últimos tiempos? What were the apostles talking about in the last days? Para poder entender en qué tiempo estamos nosotros. To be able to understand in what time we are now. Pregunto,
Question. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a volver? How many of you think that Jesus Christ is coming back? Otra vez. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a volver? How many of you think that Jesus Christ is coming back? Yo lo creo. I believe it. Ahora escúcheme bien, cuando Jesús venga, When Jesus comes, no solamente va a ser una venida espiritual, he not only is going to es come una venida spiritually, física. it is a physical coming back. Amén. Amen. Lo vamos a ver. But we are going to see. Seremos levantados con Él. We're going to be lifted Sí. up with him. Eso es innegable. That is for La sure. palabra es clara en eso. The word tells us that. Nos vamos a levantar con Él para ir para siempre con Él. We are going to be lifted up with him to be with him forever. Algo que aprendí cuando vine a este país es no revolver manzanas con peras. One thing that I learned is not to mix apples and pears. Es decir, cada cosa debe ir en su lugar. It means that everything is in its place. Si usted quiere tener un pastel de manzana If you want to have an apple pie, delicioso, delicious, use solo manzanas. just use apples. Si usted quiere tener un delicioso postre de pera, If you want to have a pear solamente use peras. pie, use pears. No lo mezcle. Don't mix it. Si quiere tenerlo puro. If you want to make it pure. Uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de los años es que hemos mezclado unos tiempos finales con otros tiempos finales. And we've been mixing one times with another times. Otras veces hemos mezclado la venida del Señor con otra manifestación del Señor. Sometimes we've mixed the coming of the Lord with another manifestation of the Lord. Y se ha hecho una bola tan grande de no entenderlo And a big ball has been made of not understanding it. que he escuchado personas que dicen, no lean el Apocalipsis porque se vuelven locos. And then I've heard people say, don't read Revelation because you're going to go crazy. Otros le dicen a usted, ¿sabe qué no? Tiene que usted ser un cristiano de muchos años para que pueda por fin entender el Apocalipsis. And others say you have to be a Christian for many years to be able to understand Revelation. No, tiene que meterse al seminario para que pueda entender todo lo que tiene que entender. No, you have to go into the theological seminary to understand everything that you need to understand. Obviamente, si usted quiere servir al Señor, tiene que ir al seminario. Well, Sí. if you want to serve the Lord, you should go to Se into aprenden the cosas ministry- muy buenas. theology. Pero You can learn. algo que usted y yo podemos aplicar como cristianos es But something that we can apply as Christians is no revolver peras con manzanas. not to mix pears and apples. Para no revolver peras con manzanas, debemos entender cómo funciona el reino de Dios. In order not to mix pears and apples, we need to understand how the kingdom of God functions. ¿Cuáles son los principios que sostienen el reino de Dios? What are the principles that sustain the kingdom of God? Dice la palabra del Señor que justicia y verdad son el cimiento de su trono. The word of God says that justice and truth is the seed of his throne. Entonces, justicia y verdad And so justice and truth son cimientos, are seeds, son fundamentos. foundations Eso no se puede cambiar. that cannot be changed. Cuando entendemos los fundamentos que sostienen la manifestación de Dios, When we understand the foundations that sustain propósito de Dios, the purpose of God, razón de Dios hacer las cosas, the reason of God of doing things, vamos a poder entender qué son manzanas we're going to be able to understand what are ¿Y qué son apples peras? and what are pears. ¿Listos? Are you ready? Les dije al comienzo que el Génesis al Apocalipsis me hablan de Cristo Jesús. In the beginning, I said that from Genesis to Revelation, they speak about Jesus Christ. Es más, recuerdo que al final del servicio cantamos la canción Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. And I remember that at the end of the service, we sang all of it is about Christ. Quiere decir que todo lo que hay en la palabra tiene que ver con Cristo. So it means that everything that is in the Word has to do with Christ. Tiene que ver con su obra redentora. It has to do with His redeeming
tiene work. que ver con su vida misma, It has to do with his life, tiene que ver con su resurrección, with his resurrection. tiene que ver con su exaltación, Has to do with his worship. tiene que ver con él ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Has to do with that him being the King of Kings and Lord of Lords. Les doy un anticipo. I'll give you a little. Yo no debo esperar al milenio I'm not going to wait for the millennium para que él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, so that he can be King of Kings and Lord porque of la Lords. palabra me declara Because the word says que ahora, that now, mi Jesús my Jesus, está sentado en lugares celestiales. he is seated in Mi Jesús my Jesus. es el Rey de Reyes He is the King of y Kings Señor de Señores. and the Lord of Lords. Ahora, en Now. toda creación, Él es el Rey de Reyes y Señor de In Señores. all creation, he is the King of Kings and Lord of Lords. No voy a esperar al milenio a que Él venga y sea el Rey. Ya Él es Rey. He is already King. Ya Él es Rey. He is already King. La palabra dice que en la cruz The word says that in the cross, lo hizo todo. he did it all. Todo está hecho. All of it was done. Consumado es. It is already Cristo completed. Jesús en su resurrección Jesus did it in his se resurrection. levantó He lifted para himself ser up sobre todo. to be above Dice la all. palabra que The word fue hasta says lo más bajo that he went from y the, después subió hasta the lo más bottom alto. up to the highest. Así que el Señor no puede ser más rey de lo que ya es ahora, So the Lord cannot be more of a porque ya king está than en he lo más already alto. is. Glorifica el nombre del Señor. Glorify the name of Aleluya. the Lord. Ok, voy entonces. Durante el tiempo en que el Señor se manifiesta a la humanidad, During the time that the Lord manifested himself to humanity, crea a Adán y Eva, he created Adam and Eve porque quería a través de Adán y Eva que toda su descendencia tuviese una relación personal con Dios. because he wanted through Adam and Eve that all of his descendants had a relationship. Adán y Eva pecan. Adam and Eve, they sinned. La condenación entró a todos los hombres. The evil came into everyone. Pasa el tiempo. Time goes by, Aparece un hombre que le conocemos como el padre de la fe, Abraham. and so a man comes, and we know him the father Y a of the través faith, de Abraham. Abraham, Dios levanta un pueblo. And Abraham, God lifts up a Forma people un through pueblo. Abraham. El propósito de Dios tener este pueblo era que la humanidad conociera la manifestación de Dios a través de ese pueblo. Through this people, God wanted them to know the Lord through this people. El propósito de Dios con Adán y Eva es que toda su descendencia conociera a Dios a través de ellos. And the purpose of Adam and Eve is that God wanted them to know the Lord through them. Propósito de Israel es que Dios o el mundo conociera al Señor a través de ellos. The purpose of Israel so that everyone could know the Lord through them. Así que todo lo que Dios le dio a Israel para que manifestara And so everything that God gave Israel no so era they can manifest no era lo verdadero was not the truth o lo último, or the last thing lo que es permanente, or what is permanent. sino que era solamente ejemplo, It was only an example, símbolo, a symbol, muestra. an example. Entonces, por ejemplo, levanta a un sacerdote del Antiguo Testamento And so he lifted up a priest from the Old Testament. y a ese sacerdote le pone por nombre Melquisedec And so he gave him the name Melchizedek. y da características de este Melquisedec. And he gave them characteristics. No que iba a ser pastor de la iglesia carismática Emanuel. Not that he was going to be the pastor of Emmanuel Escúcheme bien, Charismatic no, Church. no creemos en la reencarnación, no. And we don't believe in reincarnation. Estas características decía, este Melquisedec no tuvo padre, He said Melchizedek did not have a father. no tuvo madre, He did not have a mother. no tuvo genealogía. He didn't have biology. Pueden encontrar todo esto en Hebreos capítulo 7, lo que estamos You can hablando. look at this in Hebrews 7. Pero era solamente un ejemplo But he was only an example de un sacerdocio permanente of a permanent priesthood que no proviene de lo humano,
that does not come from sino que human, proviene de lo divino. but comes from the divine. Y ese es Cristo Jesús, el sumo sacerdote por todas las generaciones. And this is Jesus Christ, the priest of priests. Le dice al pueblo que va por el desierto, And he says to the people that's going through the levanten desert, un tabernáculo lift up a tabernacle. y van a aprender cómo acercarse a la presencia de Dios And you're going to learn how to make yourself in the presence of the a Lord través de la purificación. A través de la purificación, through purification, a través de los sacrificios. through sacrifice. Cuando el pueblo se establece en la tierra prometida, When the people establish themselves in the promised Dios pone en land, el corazón de un hombre, David, God puts in the heart of a man named de que David, debían tener un lugar permanente. he had to have Un lugar permanente para a adorar. permanent place to adore, to praise. Así que decide edificar un templo. And so he decided to Con build a los temple. mismos principios del tabernáculo, With the same principles of the tabernacle, ahora se edifica un templo. and now he builds a temple. Los sacrificios que se hacían antes en el The desierto, sacrifices that were done before ahora in the se hacen en el desert, templo. now are done in the temple. Ahora, míreme un segundo. Look at me 1 minute. Uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel One of the big problems that the people of Israel had es que se volvió religioso, is that they started to be religious. se volvió tradicional. They started to be traditional. Iban a la iglesia por costumbre, They went to church just because. recogían las ofrendas por costumbre, They picked up the offering just daban because. sus diezmos por costumbre, They gave their tithes just because. traían los sacrificios por costumbre. They brought sacrifices just Y because. muchas veces usted va a encontrar cuando el Señor se queja diciendo, And many times the Lord complains, saying, de labios ustedes me adoran, from the lips you adored me, pero su corazón está lejos de but mí. your heart is very far away from me. ¿Qué sucedió con el pueblo? What happened with the people? Comenzó a enfocarse más en lo tradicional. They started to focus more on the traditional. ¿Sabían ustedes que uno de los grandes problemas para que alguien de la religión tradicional salga de allí para recibir a Jesús Do you know someone who was traditional in their religion, in order for them to get out of that, es justamente la tradición? is the tradition. It's hard for Piensan them que to si get out salen of de la that. tradición, And those that are in the tradition, traicionan a la familia. it brings, there's a traitor in the family, O van a quedar sin herencia. or they are going to be without guidance. ¿Por qué digo todo esto? Why do I say this? Porque el pueblo a través de los años Because the people through the years comenzó a ver el templo started to see the temple como su razón de ser, as their reason of being, como su identidad. their identity. Comenzó a ver en el templo They started to see in como the si temple fuera el lugar donde debían siempre permanecer. as if it should be the place where you should always be. Cada año subían al templo a adorar. Every year they would come to the temple to Cada año hacían praise. fiestas para ir a adorar. They came on holidays to pray, Y se convirtió en su razón de ser. and it converted itself as the reason to El be. pueblo no buscaba a Dios. The people did not look for El the pueblo Lord. comenzó a buscar su identidad en lo físico. They started to look for their identity in Hoy the en día el physical. pueblo judío Nowadays, the Jewish vive y people, subsiste por sus tradiciones. they insist with their traditions. Hoy lo sostiene sus tradiciones. They sustain their traditions. Y el pueblo comenzó a buscar el templo como el centro de todo. And the people started to look for the temple as their everything. Ustedes aprendieron esa frase que dice que el que peca y reza empata. ¿Qué significa? What does that mean? Hace usted su diablura, ¿cierto? Hace su diablura Oh, do your evil, y después va al templo y Señor, perdóname, amén. and then you go to the temple and you say, Lord, forgive me, Y ya. amen. And that's it. Pregunto, ¿cuántos de ustedes hicieron eso alguna vez? How many of you did that sometime? Golpes de pecho. You were ¿Cierto? hitting your chest. Yo pecador, me arrepiento de todos mis pecados. I am a sinner. El pueblo comenzó a vivir una vida hipócrita. The people started to live a
Lo físico, life. lo físico se volvió su razón de ser. The physical became their reason to be. Mira cómo el Señor dice al respecto. Listen to what the Lord Vamos a says. analizar un momentico Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. John chapter 2, Desde el versículo 18 en adelante. from verse 18 to 19. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entró al templo mismo y comenzó a limpiarlo? Remember when Jesus went into the temple, he started to clean it. Habían vendedores, There were people that were había selling gente things, haciendo negocio, business people there. cambiando dinero. They were changing money. Jesús agarra un látigo y pum, pum, limpió. And so Jesus was cleaning everything. Se le acerca a la gente y le hacen la siguiente pregunta. And so some people came to him and asked him the following question. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? So the Jews answered and said to him, "What sign did you show to us ¿Cómo since te you do these atreves things? a tocar el templo? How dare you touch the temple? ¿Cómo te atreves a esto que es tan sagrado tocarlo? How dare you? This is sacred to us. ¿Cómo te atreves y a sacarnos con látigo de aquí como lo estás haciendo? How dare you be so angry and take us out of here?" Mira el Señor lo que responde. And look at what the Lord tells them. Destruyan este templo, respondió Jesús, Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, y lo levantaré de nuevo en 3 días. and in 3 days I will raise it up." Ellos dijeron entonces, tardaron 46 años en construir este templo They replied, "It has taken 46 years to build this y temple, tú lo vas a levantar en 3. and you are going 3 to días? raise it up in 3 days?" Pero el templo al que se refería, But the temple he Era had spoken of su propio, was cuerpo. his body. el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Whoever has the ear to hear. ¿Qué What the Lord has to significaba el say. templo? ¿Qué estaba reflejando el templo? What was the temple representing? El cuerpo de Cristo Jesús. The body of Jesus Christ. Cristo Jesús mismo. Jesus Christ. El templo era símbolo de Cristo The Jesús. temple was a symbol of El Jesus pueblo Christ. prefería un pedazo de piedra The people wanted a piece of rock. a rendir su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. They preferred that than to give their life Hoy to the hay King of personas Kings. que prefieren postrarse ante imágenes Nowadays, there are people that bow down to images que postrarse al Dios invisible que hizo los cielos y la tierra. rather than bow down to the invisible Lord who made the heaven and earth. ¿Están conmigo? Are you with me? Escúcheme Hay un bien. Hay un templo There is one temple, y usted lo puede ver revelado en el Apocalipsis. and you can see it in Revelation. Y es la figura de uno que está sentado a la diestra de Dios Padre. And it's the figure of one that is sitting at the right hand El of the verdadero Father. templo que fue inmolado por nosotros en la cruz. He was wounded by us in the cross. El verdadero templo que lo entregó todo por nosotros. The real temple that gave everything for us. Y la palabra dice que un día The word says that one day toda rodilla se va a doblar all knee will bow y toda lengua va a confesar and all language will confess que solo Cristo, that only Jesus, solo Cristo es el Señor. only Jesus is the Lord. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Ven al templo, Come to the temple. ven a Cristo, Come to Christ. entra a su corazón, Come to his heart. entra al lugar santo, Come into the holy place. acércate a Él. Come to him. Él lo dio todo en la cruz por ti. He gave it all on the cross for you. Póngase de pie un momento, iglesia. Please stand up. Quizás haya escuchado la palabra en el día de hoy. Maybe you have heard the word today. Quizás alguien necesita invitar a Jesús a su corazón. Maybe someone needs to invite Jesus into their heart. Hoy es el día. Today is the day. ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do it? Cierren un momento sus ojos, por favor. Please close your eyes a moment.
¿Quién hoy levanta su mano y dice, pastor, yo quiero que Jesús entre en mi corazón? Who wants to lift up their hand and say, I want Jesus to come into my heart. Yo quiero que el verdadero templo sea templo en mí. I want for the real temple to be a temple in Al Señor, me. mantenga sus ojos cerrados un momento. Maintain your eyes closed, please. Gloria al Señor. ¿Quién más levanta su mano en esta hora? How many- Gloria a Dios. Who else wants to lift up their hand? Nunca lo ha hecho antes, hoy lo quiere hacer. You've never done it before, but you want to do it today. Allí también usted, donde se encuentra, And those of you who are looking at us now, quiere hoy invitar a Jesús a su corazón. do you want to invite Jesus in your heart? El verdadero templo, The real temple. alguien mayor que cualquier otro templo. He's bigger than any other temple. Allí con sus ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Right there with your eyes closed, repeat with me. Padre, Lord, Father, te entrego mi vida, I give you my life. te entrego mi I corazón. give you my heart. Soy pecador, I am a sinner. te necesito. I need you. Perdóname. Forgive me. Quiero conocerte, I want to know you, servirte serve you, y amarte and love you todos los días de mi all the vida. days of my life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les siga bendiciendo. God bless you.